Sara Jaramillo. Estoy muy emocionada por tener esta entrevista porque es una de las autoras revelación, yo creo, ahorita en Colombia. Me encanta que haya esta relación con la naturaleza y que, bueno, no sé, yo todavía no la he leído, pero tengo unas ganas profundas de hacerlo porque los recomendados han sido impresionantes. ¿Cómo comienza tu relación con la escritura? Mira, Sofía, la relación con la escritura yo creo que empezó desde que yo estaba muy chiquita y la razón es porque era muy buena lectora, muy buena lectora. Por varias razones. Una, porque mi familia es muy grande, eso todo lo relatan como maté a mi padre, mis hermanos son trillizos, entonces éramos como tantos y entonces nos fuimos a vivir en una finca, pues porque literalmente íbamos a destruir todas las casas en las que estábamos. Y nos fuimos a vivir en las afueras de la ciudad. Hoy en día es muy común, pero esto hace 30 años, hace 40 años, esto era rarísimo, ¿no? Vivir en las afueras de la ciudad. Entonces nosotros de repente estaba en una finca, no tenía vecinos, no tenía amiguitas, nadie iba a la finca que porque supuestamente quedaba muy lejos, que es una finca que hoy en día está a media hora de Medellín, pero en esa época eso parecía como muy lejos y todos mis hermanos eran hombres. Entonces yo no tenía como interlocutores para mis juegos y para mis cosas y yo todos esos vacíos los suplí leyendo. Y luego cuando tenía 11 años ocurrió lo que narró en Cómo maté a mi padre, que fue que asesinaron a mi papá. Y mira, tú me vas a creer que a mí lo que me salvó como de ese pozo hondo de la tristeza fue los libros. Y para mí los libros fueron una fuente de esperanza inmensa porque yo veía que los personajes también les pasaban cosas malas, pero veía que se sobreponían y que era posible salir. Y a mí eso a los 11 años, eso suena muy ingenuo, pero a mí eso me daba esperanza cuando tenía 11 años. Y entonces leía un montón. Tuve la fortuna de que la mejor amiga de mi mamá era bibliotecaria de un colegio y ella se sacaba esos libros a escondidas y camuflados, me los prestaba. Entonces yo salía de vacaciones y a mi casa llegaban cajas de libros, y yo me pasaba todas las vacaciones leyendo. Y como pasa siempre que uno hace una actividad con la que está muy engomado repetitivamente, pasa que llega un momento en que uno se pregunta, ¿será que yo puedo hacer eso? Es que, o sea, si este libro yo lo estoy leyendo es porque alguien lo escribió. ¿Qué tiene uno que hacer para escribir un libro? ¿Qué tiene uno que hacer para ser escritor? Entonces tengo como esa inquietud desde muy chiquita, desde los 14, 15 años. Y mira, yo estudié periodismo porque quería escribir, por nada más. Era lo único que me interesaba el periodismo. Desafortunadamente siempre trabajé en televisión, a mí solo me ofrecían trabajos en televisión y yo quería era en prensa escrita. Y siempre que tocaba puertas en prensa escrita, tristemente me decían, no, sin haberme leído. No, usted está perfecta para televisión. Y me mandaban y me recomendaban era en televisión. Y bueno, hice allí muchos trabajos. Hoy en día le agradezco al periodismo, me brindó muchas herramientas, mucha rapidez, mucha concisión, mucha facilidad para encontrar lo importante y para expresarlo en el papel. Le agradezco eso, muchas cosas al periodismo, pero yo en el fondo siempre sentía y hice ese oficio durante muchos años y yo no hubo un solo día en que yo no sintiera que me estaba traicionando a mí misma. Yo decía, pero si yo quería escribir, ¿yo qué hago aquí haciendo un directo de un tema que a mí no me interesa? Me estoy traicionando y siempre tenía ese sinsabor y no vas a creer lo que eso me amargaba la vida, pero mucho. Y ya un día yo digo que uno se tiene que poner fechas para poder realizar los sueños. Si uno no se pone fechas, uno nunca hace nada, porque después, no, más tarde, eso nunca llega. ¿Cuándo es más tarde? Eso puede ser mañana o puede ser en 15 años. Entonces mi fecha límite era que yo decía, si yo a los 40 años no tengo una novela escrita, yo ya abandono esta ridiculez de que quiero escribir y ya no gasto más, no me sigo preocupando más por eso porque de verdad que me atormentaba. Y entonces ya se iban acercando los 40 y yo nada que tenía la novela y ahí fue cuando dije, no, ya me voy para España, mi excusa es que me voy a hacer un máster y así me pude volar 2 años enteros dedicada solamente a la creación literaria. La estaba estudiando porque estaba haciendo el máster, pero al mismo tiempo la estaba ejercitando porque de verdad en esos 2 años estuve tan obsesionada, Sofía, no te imaginas, es que yo no salía, yo no quería hacer nada, yo solamente quería escribir, me parecía como enferma, era una cosa muy rara. Yo me siento muy reflejada contigo, porque yo cuando elegí mi carrera, yo soy periodista, yo estudié comunicación social y periodismo, porque me quería dedicar a la prensa escrita. O sea, fue como tal cual lo que estás diciendo y me emociona mucho. Y después fue que en la universidad abrieron la carrera de literatura, pero
con este complemento de estudios literarios y edición. Porque yo decía, yo no quiero ser escritora, o sea, ese no era mi sueño, pero la edición me encanta. Entonces yo dije, yo también quiero hacer esto. Mis papás, como con una carrera ya más segura, me dijeron como, listo, pues estudia literatura, lánzate. Pero igual, hoy, por ejemplo, en cenas familiares me dicen como, pero tú cuándo vas a trabajar en un medio, ¿no? O sea, como que el camino tradicional es televisión, es que te vean ahí como cubriendo, y a mí me gusta solo ¿no? Entonces yo decía, chévere, porque el periodismo me ayudó a hacer lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, pero mi pasión son los libros y es leer. Respecto a esto que dices de mi meta eran los 40, me parece muy fuerte porque digamos que como mujeres los 40 años ya es una edad, pues yo todavía tengo 20, pues yo tengo 22, todavía me falta, pero como que claro, yo escucho a mi mamá y todo y es como que a los 40 son embarazos riesgosos, o sea, casi que a los 40 se acaba la vida de una mujer, ¿no? Entonces me parece muy curioso que sea ese como un toque, ¿no? Yo me alegro, a pesar de que durante mis 20 y mis 30 estuve dándome tanto látigo porque no estaba haciendo lo que quería, cuando finalmente me agarraron los 40 haciendo ese máster, yo lo agradecí mucho, Sofía, mucho. Yo siquiera no me vine aquí de 20, yo siquiera no, siento que hubiera perdido el tiempo, es que uno a los 20 no tiene nada de qué escribir, uno no tiene bagaje, uno no tiene equipaje, uno no tiene nada, uno todavía no tiene esa distancia de los sucesos que lo han marcado, esa distancia suficiente como para analizarlos y escribirlos. Yo agradezco un montón que lo haya hecho a esa edad. Creo que tu historia inspira mucho, como nunca es tarde, ¿no? Sí, o sea, para cumplir los sueños tocas empezar, ¿no? Eso es una re frase de cajón, pero así es, y la vida de Sara lo demuestra. ¿Cómo percibes la recepción de historias escritas por mujeres? Tú dices que tú estudiaste, hiciste un máster en esto, te preparaste. ¿Cómo fue llegar a decir, yo quiero publicar esto, tocar puertas de editoriales? ¿Qué te decían o qué tú sentías que tenía que ver con tu condición de ser mujer? ¿Crees que, por ejemplo, hay temas que las mujeres tienen que tocar, o sea, como que se les exige a las mujeres tocar esos temas? ¿Cómo ves, digamos, ese panorama para la mujer escrito? Siento que mi llegada como al mundo editorial fue muy afortunada, porque fue el momento exacto en el que el mundo editorial estaba muy abierto a las historias escritas por mujeres, estaba reconociendo a las autoras. Entonces fue súper afortunado. Y tuve otra fortuna, y es como estaba viviendo en España, mi contrato es por España, y allá no solo valoran mucho el hecho de ser mujer, sino de ser latinoamericana. De alguna manera está este fantasma de que la literatura latinoamericana tiene un halo y tiene una cosa que los europeos valoran mucho. Entonces yo siento que tenía esas dos cosas a favor, y que fue un momento afortunado. Yo creo que si hubiese publicado 10 años atrás o 15 años atrás, yo no estoy tan segura de que hubieran pasado tantas cosas positivas con mi obra como están pasando ahora. Entonces sí tengo que agradecerle a la época y a todas las mujeres anteriores que a punta de machete y con tantas dificultades encima, bien que mal, fueron abriendo camino. Pero mira, a mí hay algo que me impresiona mucho y que cada vez noto más y que me cuestiona mucho, y es, yo voy a muchos clubes de lectura, yo hago muchos eventos, porque a mí me gusta mucho el contacto con los lectores, y yo siempre me pregunto, ¿pero dónde están los hombres? En todos los clubes de lectura al que voy hay uno o dos hombres. Van a mis firmas de libros, todas son mujeres, y si hay un hombre, ay no, pero el libro es para mi mamá, no es para mí. Es que, pero ¿qué tiene que ser para usted? Es muy curioso eso. Y a mí sí me parece que hay todavía cierta reticencia, que ya nos están vendiendo, que nos están promocionando, que las editoriales están haciendo un trabajo inmenso para posicionar los nombres de mujeres, pero yo sí creo que a los hombres les falta apertura mental para recibir esas obras. Aquí en la Filbo, que he ido a charlas, estuve muy pendiente de eso, y en las charlas de mujeres solo había mujeres. Iba a las charlas de hombres y estaba, digamos que más equilibrado el asunto. Entonces a mí eso sí me cuestiona mucho, y sí me pregunto mucho por qué ciertos hombres son tan reacios a leer la obra y aceptarla. Mira, a mí cuando un hombre leyó el libro y le gustó y me quiere escribir, siempre me escribe por privado. Siempre me escribe un mensaje privado. Mire, la felicito, me gustó mucho la obra, la admiro mucho. Nunca lo hacen público. ¿Por qué? Mientras que las mujeres ponen y promocionan y ponen la foto con el abrazo, y es una relación muy cercana y muy cariñosa, muy bonita, y los hombres sienten que tienen que hacer eso como escondido, y no sé por qué. Es que sí existe todavía como yo no sé si es un tabú de que los temas que escriben las mujeres son para mujeres.
Sí, yo creo que puede ser eso, porque mira, lo hablé con Pilar Quintana, alguna vez se lo dije, Pili, ¿a vos te pasa eso? Me dijo, sí, lo mismo, yo también me pregunto lo mismo, siempre hay mujeres a mi alrededor y muy poquitos hombres. Entonces creo que no es algo exclusivo mío, creo que es lo que afrontamos las autoras. Y sí, me parece que tiene que ver no con los temas, sino con los prejuicios que tienen los hombres sobre esos temas. Entonces los hombres de repente creen, a mí que me va a interesar un libro que hable de maternidad, o que hable de hijos, o que hable de cosas de mujeres, o por ejemplo en mis casos, con mis 2 primeros libros, las narradoras son niñas. Entonces los hombres dirán, a mí que me va a interesar un libro que me narre una niña. Yo creo que son puros prejuicios de parte de ellos, pues porque es que esos temas también los atraviesan a ellos, es que ellos también fueron niños, es que ellos también tuvieron una mamá, es que ellos tienen una esposa, es que ellos a lo mejor tienen hijas. Son temas en los que deberían fijarse, y su esposa eventualmente va a tener la menopausia y va a quedar en embarazo y va a perder la belleza. O sea, son temas que de verdad los atraviesan, y yo creo que ellos sí se tienen que aprender a apropiar más de ellos, porque a ellos como que solo les interesa la parte bonita de uno, ¿cierto? Pero no, la idea es que se dejen atravesar por todas nuestras preocupaciones y por nuestra experiencia vital de vida, pues porque finalmente en este mundo somos compañeros, estamos aliados aquí en este mundo, y finalmente nosotros también hemos leído las historias de ellos, con los temas de ellos, y ¿qué nos ha pasado? Nada, que hemos aprendido un montón sobre la condición masculina, eso es lo que nos ha pasado, y yo creo que ahora ellos tienen esa tarea pendiente. Tengo un club de lectura y me pasa lo mismo. Sí. O sea, de 15 participantes, uno es hombre. Sí, sí. Entonces, no sé cómo estos espacios de reunión, como que son tan importantes. Si hay algo ahí importante en lo que pensar, y es muy interesante que lo menciones. Mira, hay algo más. Donde cantan las ballenas se había ganado un premio en España, el premio San Clemente, y ese premio lo dan los estudiantes de los institutos. Entonces yo fui a recibir el premio, tenía que encontrarme con los estudiantes, tenía que sentarme en la mesa con los jurados y dialogar con los jurados. Mira, yo iba a los salones y la mayoría eran mujeres. Las preguntas todas eran mujeres. Fue a la mesa de jurados, todas, o sea, es que no había un solo hombre, todas eran mujeres. Yo decía, ¿pero dónde están los hombres? Pero ustedes no, es que ellos no, a ellos no les gusta, a ellos no les interesa, ellos no participan. Pero era demasiado evidente, es que era demasiado. Yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? No solamente hay una responsabilidad, digamos, por parte del mundo editorial de publicar, porque lo que estás diciendo sí se está haciendo, sino de nosotros como lectores también apropiarnos de eso. Bueno, como yo, sé que varias personas no te han leído aún, pero tienen mucha expectativa de leerte, y yo quisiera saber tú cómo defines tu escritura. Mira, mi escritura está súper atravesada por lo autobiográfico. A mí me encanta la autobiografía, yo por mí escribiría solo en primera persona, es un narrador que me encanta. Mi primer libro fue absolutamente autobiográfico, fue en primera persona. Yo le tengo mucho cariño como maté a mi padre, porque fue un libro que me abrió un montón de puertas y me puso un montón de lectores como muy cerquita, y es un tipo de lectores. Bueno, es una historia autobiográfica, es que pasa algo muy curioso, y es que los lectores la leen y sienten que me conocen muy bien y que saben toda mi vida y mis preocupaciones y mis miedos, y es súper bonito. Entonces a mí nadie me regala flores, porque yo en ese libro digo que odio las flores, porque en el funeral de mi papá había demasiadas flores, pero la gente me regala matas porque sabe que yo adoro las matas, y son gestos súper bonitos que denotan una lectura del libro y un conocimiento de la narradora. Digamos que los otros 2 libros están en tercera persona porque quería mostrar que yo era capaz también con ese narrador, quería hacer yo ese ejercicio, pero siguen hablando mucho de mí. Yo suelo decir que Donde cantan las ballenas es como maté a mi padre, pero escrito en código de ficción y en tercera persona, pero tiene muchos elementos en común. Y escrito en la piel del jaguar también está escrito en primera persona, pero está basado en un hecho que ocurrió en la vida real, en un sitio muy recóndito donde yo suelo ir con alguna frecuencia y tengo allí una cabaña. Es un sitio muy idílico frente al mar, y paso mucho tiempo allí, y es una comunidad muy encerrada, muy endogámica, y ya te imaginarás los personajes que yo me encuentro allá. Pues era un sitio que yo hacía mucho quería narrar. Entonces digamos que los personajes son inventados, pero tienen, claro, características de personas que he conocido allí, y el sitio sí es muy real. Yo le cambié el nombre porque no quería que la gente lo señalara, porque ahí narra un suceso muy teso, muy impresionante que ocurrió en ese lugar, entonces no quería que la gente lo asociara. Pero tiene también mucho de mí. Lilia, la protagonista, también tiene mucho de mí. Si tú ves mis columnas del domingo en El Colombiano, casi todas las columnas son autobiográficas, yo siempre hablo de mí,
Ay, es que yo creo que esto de ser columnista de opiniones es como, ay, sí, yo soy la que sé opinar y le voy a decir a usted qué pensar. A mí sí me parece tan pretencioso. A mí me gusta poner ahí mi experiencia personal y que el lector mire si se identifica o que agarra de ahí. Entonces yo mi literatura la defino absolutamente autobiográfica, con muchos toques de magia. A mí me gusta mucho la magia, en el sentido de que es que todos estamos enfermos de realidad, la realidad todos las conocemos, y en la literatura yo le puedo poner un toquecito adicional para volarle la imaginación al lector. Pues que nota, para eso es la literatura, para la realidad me leo el periódico. La literatura, para mí lo que me gusta de la literatura es eso, que me exacerbe la imaginación y que me muestre otras formas posibles de habitar el mundo. Pues, y yo creo que la prosa es muy lírica, porque sí que es una prosa muy cuidada. Yo soy de mucha reescritura, mucha, Sofía, tú no te imaginas yo cuánto reescribo. Particularmente Jaguar fue una obra que reescribí demasiadas veces, porque quería que cada párrafo fuera una joyita en sí mismo, y me esmeré mucho en que eso fuera así, y me interesa mucho darle a los lectores algo mejor de lo que les había dado. Me da mucha curiosidad que hables como con esta propiedad de la literatura autobiográfica, porque cuando he hablado con otros autores me dicen como lo que más miedo me da de escribir es mostrarme a mí mismo. ¿Tú cómo trabajas con esos miedos? O sea, a la hora de escribir no te da susto, como que igual te estás exponiendo a un montón de gente que... Sí, Sofía, pero es que, sabes, yo tuve la fortuna, hoy en día lo veo como una fortuna, de que cuando estaba escribiendo Como maté a mi padre, yo no estaba pensando en que iba a ser una novela, ni estaba pensando en que se iba a publicar. Yo simplemente quería coger la historia de mi papá y dejarla en algún sitio, como para que no se perdiera. Y en medio de esa ingenuidad, pues yo no me guardé nada, yo puse todo ahí, porque eso nadie lo iba a leer, eso no iba a salir de mi nochero. Y hoy en día me parece que eso fue buenísimo para la obra, porque hizo que yo no me guardara nada, porque sí que soy muy consciente de que cuando uno está haciendo autobiografía, y lo veo mucho en mis alumnos, ay, es que yo tengo una historia muy buena, pero es que es de mi abuelita, y a mí me da pena porque mi abuelita está viva. Y yo siempre digo, no, si usted va a hacer autobiografía es con todo. Si va a ponerse a tratar de no pisar callos o a ocultar cosas para darle gusto a alguien, entonces guárdese la historia y espera que la abuelita se muera o espera que sea el momento. Pero si es autobiografía es con todo. Entonces yo tuve la fortuna de que fui muy ingenua. Cuando se fue a publicar incluso me dio un poquito de miedo, pero no tanto, porque mi primera editorial fue Angosta, y Angosta es una editorial muy chiquitita, y yo en medio de mi enfermedad decía, ay, pues bueno, es igual, no lo va a leer nadie, pues ¿quién me va a leer? A mi familia, a mis amigos, y ya, eso no lo va a leer nadie. Yo estaba de vacaciones justo en ese sitio recóndito del que hablo en el escrito de La piel del jaguar, que ahí no hay celular, no entra nada, no hay ninguna forma de comunicación, y estuve muy incomunicada todas esas vacaciones. Y me acuerdo que en algún momento salí al pueblo, pues a comprar ciertas cosas y a buscar señal, a ver qué había pasado en el mundo, y vi un montón de llamadas de mi editora, y yo dije, ¿qué pasaría? Y entonces me acuerdo que la llamé y me dijo, ay, por fin apareció, usted no sabe lo que está pasando. Y yo dije, ay, se fue un error de ortografía. Imagínate, así era mi ingenuidad, yo pensaba que se había ido un error de ortografía en el texto. Y me dijo, no, se agotó la primera edición. Y yo era como, ahí sí me asusté, ahí sí dije, ay, qué madre, esto no lo están leyendo, esto sí lo está leyendo más gente de la que yo había pensado, y al mes se agotó la segunda, y al otro mes se agotó la tercera, y estábamos en pandemia, y eso fue una bola de nieve. Ahí me di cuenta de que no podía pararla, de que ya yo había puesto eso ahí y que ya tenía que asumir las consecuencias. Y yo creo que eso me dio mucho callo. A mí hoy en día, a mí no me da ni 5 de pudor contar nada mío, ni en las columnas, ni en mis demás libros. Ni 5 de pudor, pues con esa exposición que tuve en Como maté a mi padre, ya que pudo, ahí me lo gasté todo ya. Uno escribe lleno de tonterías, ay no, es que si pongo que al personaje lo violaron, la gente va a pensar que a mí me violaron, o si pongo que la maltrató el novio, la gente va a pensar que a mí me maltrató el novio, y la gente va a pensar, jode toda la escritura. Quiero retomar lo que mencionabas de que tú estudiaste, ¿no? O sea, hiciste una maestría y todo esto, porque estaba escuchando como algunas personas que quieren ser escritoras como a mi alrededor y me dicen, pero es que eso sale del alma como para que yo me voy a formar, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Necesitamos formarnos? Sí, me gusta mucho esa pregunta, yo creo que es definitivo. O sea, es que las herramientas literarias ya hace rato están descubiertas y hace rato están ahí para que la gente las estudie y las aplique.
Entonces la gente a mí también me dice lo mismo, ay, pero los grandes autores del pasado no se formaban. Yo decía, sí se formaban. Tolstoy, todos se iban a esos bares en medio de esa bohemia, y ¿qué se podían hacer? A leerse los capítulos y a comentárselos y a darse opiniones. Justo lo que hacemos en un taller de literatura. Lo que pasa es que hoy en día no tenemos esos grupos ni esa bohemia, entonces ¿qué nos toca? Pagar un curso de literatura. Pero yo sí creo que es fundamental formarse, te ahorra mucho camino. Son cosas que finalmente tú aprenderías sin formarte, pero después de meter la pata muchas veces y después de perder mucho tiempo y de escribir muchas cosas con muchos errores. Pues, si todo eso se puede ahorrar sabiendo la técnica, pues ¿para qué? Igual yo también digo que en esos cursos, Sofía, tampoco es que enseñen a escribir. Yo siempre he pensado, he defendido la idea de que la gente tiene que llegar muy lista, en el sentido de que tiene que haber leído mucho, tiene que haber tenido como varios intentos de escritura, porque allí, o sea, yo no te puedo enseñar a escribir, yo soy profesora de escritura, yo no te puedo enseñar a escribir bacano, a tener una voz narrativa interesante. Yo te puedo dar herramientas para que eso que tú ya traes funcione mejor. Pero esa chispa y ese no sé qué, esa voz narrativa que atrae, eso lo tiene que tener cada uno. ¿Y cómo es tu proceso de escritura? ¿Es un proceso como metódico o sale de la tripa, como diría Sofía Segovia? No sé, ¿cómo es tu proceso? Mira, yo escribo más novela que relato. Yo en el relato sí soy más como de la chispa, como de empezar con una idea y ver por dónde agarra. Pero una novela se hay que planificar. La novela es que son muchas páginas, usted tiene que tener más o menos claro qué quiere decir y qué herramientas va a usar para decirlo, qué personajes va a usar para decirlo, qué narrador va a usar para decirlo, tiene que hacer pruebas de narradores, o sea, eso sí hay que hacerlo en una novela, porque es que si no pasa que a las 100 páginas te das cuenta de que no está funcionando y son 100 páginas perdidas, es que 100 páginas es un año entero de trabajo, pues para ahorrar tiempo, para ahorrar meteduras de pata, yo sí creo que hay que planificar. Yo hago una planificación no muy exhaustiva en el sentido de que en un capítulo va a pasar esto, sino más o menos una idea de qué va a ocurrir en la historia, cuáles son los hitos de la historia, qué personajes necesito para contar esos hitos, pero también me dejo llevar mucho, o sea, ya hay personajes que no me funcionan y los saco, hay personajes que se ganan protagonismo y se los doy, y hay hitos que no me funcionan y los saco, y de repente se me ocurren otros acontecimientos para meter y los meto. Yo sí escucho mucho la novela y escucho mucho a los personajes y trato como de darles cuerda, de irles dando lo que me piden, sin olvidar nunca el norte, porque hay veces se va uno por las ramas y termina con la historia muy desviada, y reconducir una historia es muy difícil, eso quita mucho tiempo y mucha energía mental. Estas personas que les salía todo como de la musa, ¿no? Creo que es una idea muy tóxica, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque hoy en día ya lo que tú dices, hay herramientas, hay personas que se han preparado, entonces toca también como acudir a la academia, aunque a veces estemos como muy peleados en ella, ¿no? Tal vez como yo he escuchado, ¿no? Como personas que dicen, es que me limitan, no puedo hacerlo como yo quisiera, pero creo que se trata como de buscar el equilibrio. Sí, pero es que mira, yo digo que para hacer las cosas como uno quisiera, tiene que entender cómo deberían ser. Es como yo le digo a mis alumnos, que cuando se me pegan por ahí unas desviadas de lo que les estoy enseñando, yo digo, no, demuéstrame que es capaz de hacerlo de la manera tradicional. Y si usted me demuestra que es capaz de hacerlo de la manera tradicional y me justifica, pero con justificaciones, no porque, ay, es que me gusta más, es que me suena mejor así, no, con justificaciones y con argumentos de por qué lo va a hacer de la otra manera, listo, adelante, es que todas las normas están para romperlas, pero hay que conocerlas. Y lo de la musa, me encanta mucho que lo digas, porque a mí también me parece que es muy tóxica, y yo de entrada les digo, es que la musa no existe, pero ¿quién diablos mencionó que la musa existía? La musa no existe, existe la disciplina, existe el compromiso, existe querer, la pasión de querer sacar adelante de tu obra. Eso es lo que mueve, lo que hace que una obra hacia adelante. Y existe la voluntad de sentarse todos los días a escribir, que no todos los días son buenos, no, hay días donde se avanza mucho y hay días en donde no se avanza nada, pero uno como no sabe cuál es el día bueno, pues se tiene que sentar todos a ver cuál es el día bueno. Aprender mucho del fracaso, ¿sabes? Yo creo que en la literatura los fracasos enseñan mucho y las meteduras de pata enseñan mucho, y todo ese tiempo perdido en una página que después va para la basura también enseña mucho, y eso hay que aprenderlo y hay que aprender a lidiar con eso, porque no importa cuántas obras uno tenga escritas, no importa cuántas, pueden ser 60 horas. El otro día lo oí a Mario Vargas Llosa y siempre está inseguro
respecto a la siguiente obra, de que si salga bien, de que si va a gustar. Esa inseguridad nunca se quita y así tiene que ser, porque esa inseguridad es lo que hace que uno no baje la guardia. Me costó mucho escribir Escrito en la piel del jaguar porque sentía que había como mucha presión detrás. Yo decía, no, es que la gente está esperando mucho, les tengo que dar mucho. Y reescribía y le trabajaba mucho y fueron 3 años como de muy empeliculada con esa obra. Pero esa inseguridad la agradezco porque me hizo dar lo mejor de mí. Yo hoy puedo decir que esa novela es lo mejor que yo puedo dar hoy. A lo mejor mañana voy a escribir otra mejor. Pero la Sara Jaramillo de hoy se queda con la conciencia tranquila cuando entregó ese manuscrito a la editora de que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Hay que reconciliarse también con esas inseguridades y con esas vulnerabilidades porque de todo eso está compuesta la escritura. ¿Cuáles son tus autoras favoritas colombianas? Mira, a mí colombianas me gusta un montón Margarita García Robayo y creo que tiene que ver con eso de que ya es muy autobiográfica. Mira, ella también siempre está acudiendo a la autobiografía, entonces eso me gusta mucho. Lorena Salazar Mazo, pues, que es compañera ahí de Angosta, esta herida llena de peces, me pareció, es un libro precioso. Yo lo conocí desde que era un manuscrito, desde antes que ella lo presentara a Angosta yo lo había leído y me alegra mucho que haya tenido el recorrido tan bonito que ha tenido porque vale mucho la pena. Y otra autora angosta que recomiendo muchísimo es Marita Lopera, con la que estuve hablando en la charla sobre literatura y naturaleza. Su obra La vida fue hace mucho, pues es que mira, con ese título, es que el solo título es una cosa preciosa y la forma de escribir de Marita es tan interesante. La obra de ella está situada en el mar, entonces hay mucho de navegación y el personaje va en su barquita todo el tiempo. Y yo le decía a Marita, es que vos no escribís, uno no se siente como escribiendo, sino como remando, porque las frases son muy corticas y parecen como que cada frase es un remo y un remo. Y eso es tan bonito cuando el contenido de la escritura se corresponde con la forma. Eso es tan precioso y tan difícil de hacer también. Entonces es otra autora que recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Sara, por este espacio. Tenemos que leerte. Sí. Yo ya tengo pendiente todos tus libros y muchas gracias por este espacio. Ay, no, Sofía, muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos en el club de lectura. Sí, claro que sí.